Candidato a alcalde es buscado por la DEA. Salgado Macedonio y Raúl Morón ya respondieron al Tribunal Electoral y emboscaron a la Guardia Nacional en Nuevo León. Bienvenidos al Caporal del 28 de abril. ¡Comenzamos! Lo que uno ve en elecciones. Te presento a Rogelio Jaramillo Portillo. Bueno, es Rogelio Portillo Jaramillo. Este es el orden del nombre. Esta imagen que estás viendo en pantalla es real. La tomé de la página de la DEA, de los más buscados. Es una ficha que está en esa página de internet. Él es uno de los más buscados por la DEA, pero también él es candidato a alcalde de Huetamo por el partido de Morena. La DEA lo está buscando por conspiración para distribuir narcóticos en Estados Unidos. Advierte en esta ficha que te mostré, es más, te la vuelvo a poner, que es una persona que puede estar armada y ser peligrosa, por lo que recomienda a la ciudadanía no intentar detenerlos. Sí a las autoridades, no a la ciudadanía. Este candidato es hijo de Edilberto Portillo. Edilberto Portillo fue fundador del grupo musical Beto y sus Canarios. En el 2003 fue víctima de un atentado del cual salió ileso. El tío de este candidato, Marcelino Portillo Mendoza, aparece también en la página de la DEA como uno de los más buscados. Tiene también otro tío que se llama Gregorio Portillo Mendoza. Él es alcalde de Cirándaro, en Guerrero, y también busca una diputación por la vía plurinominal, diputación local, por el partido de Morena. Es más, el 18 de marzo te traje a este canal este video. Alcalde de Morena secuestrado, lo recordarás. Cuando fue secuestrado, estoy hablando de Gregorio Portillo, alcalde de Cirándaro, cuando fue secuestrado junto con 2 escoltas de la Guardia Nacional y fue liberado al día siguiente. Justo te platiqué ampliamente sobre este acontecimiento en otro video en este canal. Ahora bien, Rogelio Portillo, el candidato en cuestión, ha manifestado ya su postura ante este hecho, ante el hecho de que aparece en la DEA. Esto es lo que dijo hace un par de días ante personas en un evento de campaña. Y se dice mucho, se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona. Dicen que me gusta la DEA y yo soy el candidato oficial legal de Morena. Y yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público, si aquí estoy con todos ustedes. Yo invito a los otros candidatos a que se eviten andar denostando a mi persona. Después de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que decidió no darle las candidaturas a Salgado Macedonio, quien quería ser candidato a gobernador en el estado de Guerrero, y a Raúl Morón, candidato a gobernador en Michoacán, hace apenas unos minutos, hace muy pocos minutos, ha resuelto el partido de Morena darles las dirigencias estatales de su partido. Félix Salgado Macedonio se ha convertido hace apenas unos minutos en el dirigente de Morena en Guerrero y Raúl Morón se convirtió en el dirigente de Morena en Michoacán. Bueno, ya han ocurrido otras muchas cosas. El ahora dirigente de Morena en el estado de Guerrero dijo que Morena va a acatar el fallo, pero aseguró que él de todas maneras va a ser gobernador. No sabemos en qué circunstancias, y aunque en redes sociales impulsan a su hija como la que quede con la candidatura, Salgado Macedonio decidió citar a la militancia a una asamblea para el próximo domingo, en donde va a dar a conocer quién se va a quedar con la candidatura, y anunció que va a interponer una denuncia por el hecho de violación a su derecho de ser votado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a ir a la Corte Interamericana a poner nuestra denuncia por violación artera a mi derecho humano, político y electoral.
Raúl Morón, quien ahora es dirigente de Morena en el estado de Michoacán, ofreció hoy también una conferencia de prensa en donde se desmarcó de las formas de Salgado Macedonio. Él descartó darle la candidatura o que su hijo sea candidato a gobernador. Reconoció también que no tiene una propuesta, no existe una propuesta de quién va a quedar con la candidatura, que es cosa que está por definir en las próximas horas, y negó que vaya a presentar una denuncia ante alguna instancia internacional. Yo aprecio que con estas características también mi compañero Félix Salgado, el senador, va a respetar también la decisión del tribunal. Yo creo que no hay otra posibilidad. Yo voy a atender muy bien las recomendaciones, que hay que estar con la cabeza fría, hay que estar muy tranquilos para tomar las mejores decisiones. Y quiero decirles algo de una vez, porque se ha manejado el nombre de mi hijo, que también se llama Raúl Morón. Él no va a ser, porque esto no es un asunto de familias, es un proyecto que tiene otras dimensiones. Lo que ha ocurrido en Nuevo León es un hecho sorprendente, no se había visto de tales dimensiones en los últimos meses. Elementos de la Guardia Nacional, elementos también de la Fuerza Civil del estado de Nuevo León han sido atacados por sorpresa en el municipio de Los Aldamas, en aquella entidad. Dadas las características de esta agresión, las autoridades han informado muy poco de qué fue lo que sucedió en aquella entidad. Medios locales y testigos han calculado que aproximadamente los agresores viajaban en 16 vehículos con blindaje artesanal, llamados los vehículos monstruos. En 16 vehículos aproximadamente viajaban los agresores, quienes hicieron frente a la Guardia Nacional y a la Fuerza Civil. Los primeros reportes han señalado que este ataque sorpresa, esta agresión, fue iniciada alrededor de la 1 de la tarde, minutos antes de la 1 de la tarde de este miércoles. Y el grupo armado justo inició atacando a la Guardia Nacional. Estás viendo en pantalla una patrulla de la Fuerza Civil, cómo quedó calcinada justo precisamente durante este ataque sorpresa. La agresión inició con el grupo armado atacando a la Guardia Nacional, elementos que pidieron apoyo a otros más elementos. Esta patrulla que ves en pantalla es de la Fuerza Civil, justo se alcanzan a notar los impactos de bala, y bueno, pidieron apoyo. Al lugar llegaron entonces policías estatales, agentes de la Policía Ministerial y más elementos de la Guardia Nacional. El balance oficial hasta este momento es de un elemento de la Guardia Nacional asesinado y de otro elemento de la Guardia Nacional herido en la pierna, de bala en la pierna, quien por cierto fue trasladado en helicóptero a un hospital. También el balance es justo esta patrulla de la Fuerza Civil calcinada, la otra patrulla que viene inmediatamente después de esta imagen, que de la Fuerza Civil también destrozada, bueno, con daños por impactos de bala. Ahora bien, de manera extraoficial se ha informado que hay otros 4 elementos heridos. 4 elementos, no se ha precisado si de la Guardia Nacional o de la Fuerza Civil heridos, que hay 2 agresores abatidos y que los agresores son del cártel del Noreste, a juzgar por uno de los vehículos blindados fotografiados. Oficialmente esta información no ha sido confirmada, esto lo han reportado medios locales que han estado recogiendo testimonios y también, bueno, pues han logrado fotografiar uno de los tantos vehículos blindados desde donde se trasladaban los agresores. Obviamente estaré al pendiente de lo que estén informando las autoridades para darte todos los detalles de qué fue lo que ocurrió justo en Los Aldamas, en Nuevo León. Te he hablado en esta misma transmisión de otros temas, como el caso de el alcalde que fue secuestrado. Sobre este tema en específico te voy a dejar la descripción de este video el link de este video en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta aquí. Te comparto un video de justo el rescate del elemento de la Guardia Nacional que resultó herido en esta agresión en Los Aldamas, Nuevo León. Herido
heridos, según han informado las autoridades, por impacto de bala en la pierna. Un elemento de la Guardia Nacional que fue trasladado al hospital por aire, dadas las características de la agresión. Nos vemos al rato con más. No olvides suscribirte y reventar el botón de like.